pero comenzar desde luego la Copa del Mundo en primera posición. En la historia de la Copa del Mundo. Qué bien ha tirado ahí de Manillar, que está por méritos propios en la élite mundial. ¡Va, Tommy, va! Y a ver, Tommy Miser. A Tomás Miser, primera victoria. Campeón de Europa, Tomás Miser. La bicicleta es mi vida, mi pasión, e incluso ha llegado a ser mi obsesión. Ser más fuerte, técnico, ágil, es mi inquietud. La constancia, el esfuerzo y la rapidez, mis reglas. Mundiales, Copas del Mundo, europeos, campeonatos de España, siempre compitiendo. Con mi familia hemos dedicado nuestra vida a ello. Un equipo ha sido el secreto. El secreto para ser constantes, para superarnos y esforzarnos, pero siempre con una única regla. Nunca podemos dejar de estar unidos. Ganar el Mundial siempre ha sido mi obsesión. Casi pierdo la salud en ello. Fui arrogante, antisociable, pero solamente quería ganar carreras. En el 98 una lesión me dejó fuera de combate, me dejó en casa, me dejó viendo las carreras desde casa. No podía ni moverme, no podía ni atarme los cordones de los zapatos. Fue muy duro, no se veía al final. Pero bueno, con constancia, dedicación pude levantarme. Pude conseguirlo, pude volver a competir. Cambié. Fui otra persona y al final logré el objetivo, logré ganar el Mundial y ahora aún quedan muchas cosas por ganar. Economía partita y del gato a polo este. Hay Tomás Miser que pierde la bici, él no llega a caerse y fijaos como la bici le ha vuelto, como si la tuviera educada como un perrito. Qué bien ha podido por lo menos él controlarse y no perder la verticalidad. ¿Qué ha pasado? Yo no les he inculcado nunca que tenían que ganar ni que tenían que hacer más de lo que podían. O sea, ha salido una cosa espontánea de ellos, pero en sus principios, sus éxitos llegaron absolutamente por talento natural. En estos momentos yo te diría que los mísers sin bicicletas no serían los mísers, o sea que muy importante para todos nosotros. Ja hem comentat la semifinal entre els germans Miser. Aquesta és la sortida. Recordem que Pau porta el número 9 i Tomàs el número 8. He sortit al salt, Pau? Pero sí, ¿eh? Ha habido muchos, pero que muchos ratos malos. Hemos visitado prácticamente todos los hospitales del mundo. He wasn't looking good. Missier not quite getting as clean a line. Öffne Jan again! Nein. Ellos han tenido que competir muchas veces en malas condiciones, han tenido resultados muy buenos, pero también han tenido de muy malos a consecuencia de lesiones, de problemas. Lo que pasa es que se ha vivido muy intensamente. Lo hemos vivido con todas las ganas del mundo y hemos conseguido algo muy importante,
que nos comentó un corredor australiano precisamente, que hemos creado una leyenda. Hemos creado 2 corredores excelentes, con un padre que les arreglaba las bicicletas en la acera y con una madre que les montaba los viajes desde casa con mucho sufrimiento hasta que no le dábamos los resultados de cómo nos habían ido las carreras. Campeones del mundo, y aquí está Pau Miser, sensacional, campeón de España absoluto en el año 95, el corredor de Llinars, el mejor especialista español. Flying through the air here, showing his BMX style into great form. Sents alegria, sents, no sé, una adrenalina interna pues, que et fa que quan arribis a baix o quan acabis de passar el perill que has passat en aquell moment, que diguis, uf, suposo que el que t'atrau és estar sempre ja en un límit que no saps, que estàs controlant-ho però que en qualsevol moment se t'escapa de les mans. 2-0, he's in touch, another one challenging Tomac, still leading for the United States of America. Massive crowd, look at this one, they put it and somewhere around 15,000 people turned out. Hoy esta emoción de las carreras cuando salían bien y ganaban era, bueno, no sé si se puede explicar en palabras porque es una emoción que te recorre todo el cuerpo. Además, los descensos son cortos, pero aunque son cortos, son unos minutos que estás con mucha preocupación por saber si realmente al final pues les habrá salido bien. Y cuando los veías llegar y veías que habían ganado, bueno, la emoción era por todos los lados. Bueno, es indescriptible. That is fabulous riding from Missa. Oh, he's being congratulated, as I said, by his brother Pau Missa. Thank you, God. En l'última pujada amb la furgoneta, la concentració dels germans Misser i de la Isabel, la nòvia d'en Tomàs, és extrema i contrasta amb l'aglomeració de corredors que no es volen perdre tampoc aquesta última competició dels Misser en els 2 dies de Llinars, conscients que la decisió de plegar és ferma. Pues bueno, tiene sus cosas. El Tommy Miser que está sobre una bici, pues es una persona que está en la élite, con lo cual yo creo que toda mujer o todo hombre que está con alguien que está en la élite lo sabe. Has de ser psicóloga, has de ser masajista, has de ser profesora de pilates, has de ser entrenadora, animadora, coaching, o sea, has de ser muchas cosas a la vez y además has de ser madre, has de ser amante, has de ser pareja, has de ser confidente, amiga y bueno, es muchas cosas a la vez y que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. La verdad es que estoy esperando aún que se retire porque en el 2003 me dijo que se retiraría y estamos en el 2018 me parece y la cosa va más. Pero bueno, mientras siga contento y feliz, que disfrute del camino. No vale con conformarse, toca esforzarse y dar lo mejor de ti. Me he tenido que caer una y otra vez, pero me volví a levantar, a entrenar, a competir,
ser más fuerte y más rápido, pero sobre todo volver a disfrutar. Ahora toca reinventarse, abrir nuevos horizontes y explorar nuevas sensaciones, nuevos formatos, carreras increíbles y retos impensables. Aventuras que compartiré con vosotros a través de este canal. No se lo contéis a nadie.